los hermanos que están trabajando en el retiro de varones, el hermano Francisco, el hermano Juan y el hermano Sergio. Ellos están aquí con nosotros y vienen a hacernos una invitación. Y pues, hermanos, quiero darles este lugar para que ustedes presenten esta invitación a la iglesia y pues sean bienvenidos. Sean bienvenidos, hermanos, a este lugar. Pasen, por favor, hermanos. Pasamos, mis hermanos. Qué alegría estar con ustedes aquí en esta tarde compartiendo la palabra de nuestro Dios y compartiendo la alabanza. Amén. Amén. Mi nombre es Sergio Nava, vengo de la ciudad de Austin y me reúno en la iglesia Adonai del hermano Manuel Segura. ¿Pueden tomar sus asientos, mi hermano? Dice la palabra de Dios, mi hermano, en la palabra de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que el que no anda en tinieblas es el que anda en la luz. Por lo cuanto Cristo anda en la luz, así debemos de andar nosotros. Y es como viene la comunión. Y si debemos estar en comunión, hoy estamos que tenemos comunión, hermano. Amén. Venimos de parte del comité, nosotros somos parte del comité, a seguir invitando, animándoles, mis hermanos, a que se inscriban a tener parte con nosotros a este retiro. Ya se acerca, ya nos faltan como tres meses, es en mayo 18. Y mis hermanos, esta es la exhortación, a esto venimos, traemos las aplicaciones. Creíamos que ya tenían el folleto allá atrás, pero no, hoy lo traemos, vamos a dejar y también deje el paso el micrófono para que se presenten mis hermanos. Pasamos, amados hermanos. Mi nombre es Juan Correa, vengo del área de Bastrop, Texas, a 30 minutos de Austin. Ahí estamos trabajando mi familia y yo, y también andamos trabajando en lo que es el retiro de varones. Venimos, ¿verdad? Y nos encontramos con la gran sorpresa de que no habían recibido el póster, ¿verdad?, para el retiro de varones. Pero también nos da gusto estar aquí. Es la primera vez que vengo a este lugar personalmente y espero en Dios que no sea la primera vez, sino la primera de muchas. Amén. Y poder compartir. Tengo una alegría muy grande porque cada vez que llego a visitar a un lugar me encuentro que el pueblo de Dios es grandemente, ¿verdad? Y bien se lo decían a Abraham, dice que sería ese como la arena del mar, como las estrellas, ¿verdad? Innumerable. Y es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Venimos, ¿verdad?, invitando a los varones para que se apunte, para que se motive a que vaya a compartir el retiro de varones con nosotros, que se va a hacer en el área de Giddings. No sé si alguno de ustedes haya ido al hermano Israel, ¿verdad? Él ha ido con nosotros, ha estado el pastor, ¿verdad?, ha estado con nosotros. Y si hay alguno que no ha tomado el tiempo para asistir, vaya, hermanos, vaya, de veras, yo se lo recomiendo. En lo personal ha sido de mucha edificación para mí, porque por medio del retiro he conocido al hermano Francisco, he conocido a otros hermanos, como le comentaba al hermano a Israel, al pastor, ¿verdad?, que los he conocido, y por medio del retiro fui conociendo a muchas personas. En el punto de la fraternidad ha sido muy bueno para mí en lo personal, de mucha edificación. A veces me ponía a pensar, ¿verdad?, en lo personal, que cuando uno anda en el mundo, tú no te pones a ver cuánto gastas, en qué lo inviertes, y derrochas tu dinero. Y a veces el dinero es un punto muy delicado para nosotros, porque lo primero que decimos, hombre, me pongo todo el día en el sol para ganarme $200, ¿verdad?, o un día de trabajo, y regresar bien cansado a la casa, y voy a pagar $200 para ir al retiro que se me va a ir en un fin de semana. Y miramos lo que es lo monetario, pero no miramos lo que es la edificación. Y digo, a veces tirábamos tanto el dinero en el mundo, y ahora que estamos en Cristo lo podemos invertir. Y esa inversión va a ser tanto para ti como para tu familia. Así que invito, exhorto, ¿verdad?, a los varones que si no se ha motivado, hermano, levántese y diga: aquí estoy, yo ahorita me apunto y adelante.
Le voy a dejar el tiempo a mi hermano Francisco. Amada iglesia de Dios, pasa ustedes. Vamos, pastor. Yo vengo de la iglesia de Fort Worth, no sé si conocen ese pueblito, es un lugarcito a la par de Dallas. Bueno, es un gusto, hermano, estar aquí. Ya es mi segunda vez, no sé si recuerdan que ya vine una vez aquí hace como 4 o 3 años por ahí. Vine a invitarlos, a motivarlos también. Bueno, hoy ya no vengo a motivar a los varones, hoy vengo a motivar a las hermanas y invitarles. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano a los casados. ¿2? Ay, levanten. Bueno, hermanas, de verdad yo los invito a ustedes para que apoyen a su esposo, a motivarlo que vayan al evento. A veces nosotros vamos a pedirle permiso a la esposa, ¿puedo ir? ¿Y qué dice la esposa? No. ¿O sí? No, te vas 3 días y yo voy a quedarme sola. Entonces, es difícil, es fácil, bueno, como lo pongamos a ver. Pero algo importante, hermano. A veces en la vida nos encontramos sin trabajo, sin dinero, sin nada. Pero hay algo tan interesante. Y por eso es la invitación para las hermanas. Las hermanas nunca le falla el dinero. Siempre tiene. Aunque uno le dice, amor, ¿tienes algo para comprar mi soda? No. Pero en una necesidad, yo no sé de dónde sacan dinero. Pero sí sacan. ¿No le ha pasado eso, hermano? Ahora, los hermanos, les voy a dar el secreto de dónde tienen el dinero. Yo ya los conozco, dónde están. Ya está viendo, hermano, no diga. El dinero lo tienen debajo de la almohada, ahí en el colchoncito, ahí lo tienen guardado las hermanas. Pero para que ellas nos apoyen, ¿qué debemos hacer los varones? ¿Qué creen que debemos hacer? Oiga bien los varones, tener a nuestras esposas como una princesa sentadita. Ahora yo voy a ponerme a lavar los trastes, a lavar la ropa, a hacer las cosas. ¿Cuántos están dispuestos los hermanos a hacer eso para que lo hagan? Ni uno, hermano. Hermano, no, todo el dinero a veces sale de los varones, pero no tanto de los varones, sino de la familia. Pero lo que le pido a las hermanas, apoyen a su esposo, que no es algo malo, hermano, es algo bueno. ¿Cuánto desean las esposas que su esposo entren al reino de los cielos? Y este es un proceso, hermano. ¿Por qué lo es un proceso? Imagínense si alguna vez se han parado en la vida y se han puesto a pensar cómo es el reino de Dios. Aunque ya vivimos espiritualmente, pero cómo es literalmente. ¿Quiere que solo la iglesia de aquí va a estar? De todo el mundo. Esto de ir al campamento es convivir y conocer y practicar, ¿qué, hermano? ¿Qué dice Salmo 133? Salmo 133, 1, ¿cómo dice? Cuán hermoso es habitar solo los hermanos de aquí. Los hermanos todos juntos. Así, hermanas, yo les invito a que apoyen a su esposo, lo motiven, le insisten, y si ellos no quieren ir, sáquenlo, castíguenlo. Apóyenlo, hermano. Apuesto de que cuando ustedes quieren ir al retiro, ¿qué hacen los esposos? Rapidito le dicen, váyanse. No, los esposos, nosotros, bueno, yo apoyo a mi esposa y yo le digo, vaya, es su oportunidad, es su convivencia con las demás hermanas. Y tanto ella así hace conmigo, entonces yo creo que así debemos hacer, como matrimonio así debemos hacer, ¿verdad? Y si tenemos hijos mayores, ya de 12 años para arriba, también se puede, ¿verdad? No se va a decir, no, pues los jóvenes no pueden ir, sí, están invitados también los jóvenes. Los varones van, todos de 12 para allá, que ya tengan entendimiento, comprensión, porque a veces hay a una vez que llevaron un niño de 12 años y hubo problemita, ¿va? Pero yo quiero que entienda que hay jóvenes muy inteligentes y comprenden y van a escuchar la palabra de Dios. Entonces esa es mi motivación para las hermanas, ¿va? El hermano dio motivación para los hermanos y yo para las hermanas para que apoyen a su esposo. No lo dejen aquí, ese fin de semana o ese sábado,
La semana, hermano, sí les da permiso que la hermana dirijan y prediquen y hagan el sábado aquí y allá sola, ¿no? Pues vamos a ver, hermano. Bueno, sí, damos, hermano, serio. Pasa usted, hermano. Iba a decir yo, nosotros dormimos en el piso, ni con tal dinero, porque... Mi hermano, ¿cuánto es lo que va a invertir en este retiro, mi hermano? Aquí en la aplicación dice que se termina en febrero, pero el comité se ha reunido para alargar un mes más. Dice, este es el último mes y se iba a entregar en enero, ¿verdad? Febrero. Para el febrero. Ahora tenemos todo este mes todavía vigente para entregar y son $185, mi hermano. Si todo lo entregan, pero si no, si se ataron, van a ser $200. Y les exhortamos, hermano, todos pueden ir. El lema va a ser embajadores de Cristo. Y vamos a dejar aquí este folleto y vamos a dejar las aplicaciones. No sé cuánto, mi hermano pastor pues sigue exhortando, y nosotros no podemos dar otra vuelta para recolectar el dinero. Si quieren, déjenme una y yo saco como. Ok, está bueno. Y pues otra vez, mis hermanos, todos podemos ir, todos los varones, les exhortamos grandemente. Amén. Dios me los bendiga. La fecha de vencimiento es para el 1 de marzo, y para el día del 1 de marzo vence lo que es la cantidad de $185. Después del 1 de marzo en adelante, el costo sería $200. Ese costo es ya lo último. Si usted, en dado caso que ya no tenga los $200 y usted quiere ir y usted tiene el 50% de la inscripción, lo puede pagar. Y ya el resto lo puede pagar, ¿verdad? Hasta antes del 2 de mayo. Ya en dado caso que tengan problema, pues ya lo pagaría ya, pero sí es recomendable que se pague antes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos inscribimos a tiempo, un ejemplo, ¿verdad? Los hermanos de esta congregación, si se inscriben a tiempo, lo que va a pasar es que cuando lleguen al campamento, ustedes van a quedar todos juntos. Si hay un hermano que se atrasó, que se apuntó a lo último, que se animó a lo último, cuando llega al campamento va a quedar dividido. Y es cuando empiezan las incomodidades. Por eso venimos nosotros, ¿verdad? Tal vez un poco tarde, pero venimos a invitarles que si no se ha apuntado, apúntense todos juntos, el grupo completo, para que cuando lleguen al campo queden juntos en una sola cabaña o en un solo hotel. Esa es mi recomendación para los jóvenes. Pasa usted. Pasa usted. Le voy a pedir a los niños que pasen para hacer oración y les suplico a la iglesia, por favor, se pongan de pie, hermanos. Les pido que nos pongamos de pie para hacer oración. Era lo que dijimos cuando las pusimos. Bueno, hermanos, ya saben cómo. Tengan cuidado. Vamos a orar. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde estamos delante de ti. Y gracias, Padre, porque tú te haces presente en esta reunión. Gracias, Señor, porque si tú no estuvieras, todo esto fuera en vano. Y queremos pedirte, Padre, para que nos ayudes en esta tarde en la exposición de tu palabra. Queremos rogarte, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, y que nosotros podamos ser dóciles, Señor, en el estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, para que tú bendigas los corazones tanto de los niños como de los jóvenes y de los adultos, para que todos, Señor, podamos ser bendecidos.
gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Se sientan, por favor, hermanos? En esta tarde vamos a estudiar la palabra y hoy vamos a hablar acerca de una enseñanza, hermanos, que no es bíblica, sin embargo es practicada por parte del mundo cristiano. Y yo quiero pensar, hermanos, que ellos lo hacen con sinceridad, pero la triste realidad es que están equivocados. Y la palabra de hoy, hermanos, se llama la enseñanza de las maldiciones generacionales. Esta enseñanza es bíblica. Esta enseñanza, hermanos, está apoyada en la palabra de Dios. Es una enseñanza que nosotros debemos tomar. Fíjese, hermano, que estudiando acerca de esto, encontré que hay iglesias que la practican, hay iglesias que la promueven, invitan a los creyentes para que vengan y se ore por ellos, y se ore por los pecados que los tienen atados de parientes lejanos. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, a través de la palabra de Dios, si esto es así. ¿Cuáles son las maldiciones generacionales? ¿Qué significa eso? Cuando una persona le dice a usted, quiero que oremos por ti, por un pecado generacional, ¿qué es lo que le está diciendo? Y según estas personas, las maldiciones generacionales son aquellos pecados que son consecuencia del pecado que hemos heredado de los padres, según ellos. Esto significa, hermanos, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo un pecado como una herencia de nuestros padres. Existen algunos ejemplos que estos creyentes presentan para decir que esta enseñanza es una enseñanza correcta. Y uno de estos ejemplos, hermanos, es la vida de la familia Kennedy. En 1960, el padre de los Kennedy sufre un ataque y después desde ese ataque permanece inválido hasta la muerte. En 1963, John F. Kennedy es asesinado. En 1968, Robert Kennedy es asesinado. Y en 1999, John Kennedy Jr. también muere en un accidente aéreo. Y hay personas que dicen, esta fue la maldición generacional de los Kennedy. Y lo quieren, hermanos, ellos afirmar de una manera bíblica. Pero esto es peligroso, hermanos. Y les voy a decir por qué. Es peligroso porque al nosotros afirmar que existe el pecado generacional, fíjese, estamos nosotros diciendo
vivió en pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esta enseñanza es peligrosa? Si Jesucristo está en pecado, entonces Él no pudo salvarnos. Él no puede ser nuestro Salvador, porque diríamos, el Señor Jesús está bajo pecado generacional. La descendencia del Señor, Jacob fue un tramposo, Rahab una prostituta, Ruth una adoradora de ídolos, David un adúltero, Usías un hombre leproso que murió por ser desobediente, Manasés un rey perverso, el más perverso de Israel. Si realmente, hermanos, existe el pecado generacional, entonces estamos diciendo que Jesús está bajo este pecado. Y eso es mentira. Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Jesús, hermanos, estuvo y está sin pecado. Y fue, hermanos, el perfecto sacrificio que murió por nosotros. Esta enseñanza, hermanos, es peligrosa. Los que creen, hermanos, en el pecado generacional, motivan a sus seguidores a investigar los pecados de sus antepasados. Y el propósito, hermanos, es encontrar alguna atadura que los ha mantenido esclavos de ese pecado. Ellos sostienen que los constantes problemas, crisis emocionales y enfermedades son motivo de una maldición generacional. Hermanos, y así de esta manera piensan algunos creyentes. Y lo más peligroso es que esta enseñanza, hermanos, también está siendo introducido en la iglesia. Hay hermanos que agarran esta enseñanza de otras denominaciones y las quieren, hermanos, introducir a la iglesia como si fuera una verdad. Y es nuestro deber alertar a la iglesia. Es nuestro deber, hermanos, como pastores, que la iglesia esté informada, que la iglesia pueda ver a través de la palabra de Dios si esto es verdad. Las personas que promueven esta enseñanza, hermanos, sobre los pecados generacionales, ellos se introducen de esta manera. Queremos hacer una oración de liberación. Esa es la expresión que usan. Vamos a hacer una oración de liberación para que a través de la sangre de Cristo tú seas liberado. Y cuando escuchamos la sangre de Cristo, pues parece real. Y hay cristianos, hermanos, que se dejan envolver. Ellos, hermanos, las oraciones de liberación las hacen, hermanos, a través de una sesión de oración. Después imponen sus manos y piden que la persona haga una confesión para que Dios los haga libres de pecados o consecuencias del pecado cometidas por sus padres o por sus abuelos o por sus bisabuelos. Y estas oraciones comúnmente se llevan a cabo en los templos al final del culto. Se llevan a cabo, hermanos, en retiros espirituales
espirituales. Y aún en las mismas casas. Estas personas, hermanos, entre comillas, ellos hacen oraciones de liberación. Pero vamos a ver a través de la palabra que esto no es bíblico. Que nosotros no nos debemos dejar engañar. Que debemos tener cuidado. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo les enseñaba a los hermanos de Berea, escudriñaban las escrituras para ver que lo que Pablo decía era así, hermanos. Y de la misma manera nosotros debemos poner todo lo que nos enseña aún el pastor, hermanos. Aún el pastor de la iglesia, todo se debe ver a través de la luz de la escritura. Si escrituralmente no se puede demostrar lo que está enseñándose, esa enseñanza es una enseñanza falsa. Y debemos categóricamente que rechazarla. ¿De dónde toman ellos la base para ellos estar enseñando, hermanos, o tener esta práctica? Ellos, hermanos, toman de base Éxodo capítulo 20, verso 5, donde dice: porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso. Y aquí está, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y estas personas afirman y dicen: hermano, con este texto nosotros podemos comprobar que la maldición generacional es verdad. Pero fíjese usted lo que dice el texto. El texto no dice que Dios maldecirá irremediablemente a las siguientes generaciones por el pecado de los padres. Eso no dice el texto. Y eso es lo que ellos quieren que digan. Pero la palabra de Dios no dice eso. Aquí el texto dice que Dios castigará a aquellas generaciones, hermanos, que continúen practicando ese mismo pecado. Cada generación es responsable delante de Dios. Y ninguna generación va a pagar, hermanos, lo que hizo otra generación. Sino que cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor. Y aquí la base, hermanos, es que la última parte del texto dice: de los que me aborrecen, de los que no quieren hacer mi voluntad, de los que están en contra de mí. Y un buen ejemplo para que nosotros podamos ver de este texto es el ejemplo del rey Josías. El rey Josías, en 2 de Crónicas 34:3, a veces lo podemos poner en las televisiones, Martín, para que los hermanos lo vean. 2 de Crónicas capítulo 34, verso 3, a ustedes allí pueden ver a los cuántos años comenzó a reinar Josías, muy pequeño. Pero desde esa edad, hermanos, dice el texto, ahí usted lo puede ver, que Josías comenzó a buscar al Dios de David. ¿Quién, hermanos? Su padre. ¿Era realmente David el padre inmediato, hermanos, de Josías? No, hermanos.
Ya habían pasado bastantes generaciones. David, hermanos, ya era un antepasado de Josías. Y el padre inmediato de Josías, hermanos, se llamó Amón. Y fue un rey perverso. Un rey que no amó a Dios. Y el abuelo de Josías se llamó Manasés. Y Manasés, hermanos, fue peor que Amón. Porque Manasés, dice la palabra de Dios, que él, hermanos, sacrificaba a los niños a Moloc. Y Manasés, hermanos, fue un rey, el más perverso de todos los reyes. Fíjese que yo no sabía. Gracias a Dios, porque el Señor siempre nos muestra cosas nuevas. Una vez que predicó el hermano Rubén, habló acerca de Manasés, y yo siempre lo consideré como un rey que murió siendo perverso. Y así lo consideraba. Pero me emocionó mucho cuando escuché que Manasés se arrepintió y buscó a Dios. Hermanos, esta es una enseñanza. No sé si tú estás aquí, no sé si tú estás, hermano, en este momento pensando y diciendo: el Señor nunca me va a cambiar, o nunca el Señor me va a perdonar. Fíjate, Dios perdonó a Manasés. Siendo el rey más perverso, hermanos, de todo Israel, Dios tuvo misericordia de él y lo cambió. Pero fíjese, volviendo, hermanos, otra vez a Josías. Josías tenía un padre perverso. Tenía un abuelo perverso. Y Josías fue buscando entre sus antepasados. Buscando entre sus antepasados. Y encontró a David. Y dijo Josías: yo no quiero ser como mi padre. Yo no quiero ser como mi abuelo. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser como él, porque David amó a Dios. Y quiero que voltees tu Biblia a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y mira lo que dijo Dios con relación a Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26 al versículo 28. Ya, hermanos, Judá estaba destinada a ser llevada, hermanos, cautiva a Babilonia. Ya, hermanos, Judá estaba destinada, hermanos, a que el templo fuera destruido. Ya, hermanos, Dios había dicho lo que le iba a suceder al pueblo. Pero Dios, al conocer el corazón de este hombre, Josías, ver que este Josías no quiso ser como su padre, no quiso ser como su abuelo, sino que buscó, hermanos, el más grande ejemplo de ese tiempo, que fue David. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 del capítulo 34, más el rey de Judá. Está hablando aquí Dios, está hablando, hermanos, aquí le está hablando a Josías: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro. Qué bonito, hermanos. Y tu corazón se conmovió. Y te humillaste delante de Dios al oír de sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Y dice el versículo número 28: y tú morirás en paz. Fíjese cómo Josías no siguió, hermanos, con la misma actitud que de sus padres cercanos, sino que Josías quiso ser diferente.
Y claro, Dios lo ayudó. Y hermano, cualquiera de nosotros podemos cambiar con la ayuda de Dios, aunque nuestros antepasados hayan sido desobedientes al Señor. Dios, hermanos, puede cambiar, transformar nuestro corazón. Y fíjese, si el pecado generacional fuera verdad, Josías hubiera cargado el pecado de su padre y de su abuelo. Pero no es así. Josías, hermanos, se conmovió con la palabra, lloró con la palabra. Y el Señor, hermanos, cambió el destino de Judá por amor a Josías. Por amor a Josías. Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Y perdona a aquel que se arrepiente. El Señor Jesús, Él mismo habla en contra de esta enseñanza, hermanos. En Juan capítulo 9, del 1 al 2. Dice la palabra, hermanos. Y al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido así? Fíjese, en el tiempo de Jesús, los judíos también tenían esa idea, que si veían, hermanos, a alguien enfermo, lo asociaban inmediatamente con el pecado. El pecado de él o el pecado de un antepasado. Pero el Señor Jesús, hermanos, aquí enseña que esto, hermanos, no fue así con respecto a este ciego. Dice que Jesús le respondió: no pecó ni este ni sus padres. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, hermanos, quiero pedirles, vamos a quedarnos un buen rato en estos versículos que vamos a leer. Y le voy a suplicar que abra su Biblia, que voltee su Biblia a Ezequiel 18. Libro de Ezequiel, capítulo 18. No vamos a leer todos los versos, pero sí vamos a leer del versículo 1 al versículo número 20, versos alternados. Y ahorita cuando les indico cuáles versos vamos a ver. Aquí, en esta lectura, el pueblo de Judá estaba en cautiverio. Ya habían sido enviados el primer grupo. Entre ellos, hermanos, iba Daniel. Y ahora, hermanos, era enviado el segundo grupo. Entre ellos era enviado Ezequiel. Y en el pueblo de Judá existía este refrán. Y este refrán era así. Verso 1 y verso 2 del capítulo 18. El Señor les dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este era un refrán
que el pueblo, hermanos, de Israel decía, hermanos, cuando estaba en cautiverio. Y ellos lo que querían decir con este refrán es que los padres hicieron lo malo y ahora los hijos lo están pagando. Ellos decían, nosotros estamos sufriendo por el pecado que cometieron nuestros padres. Nosotros estamos llevando las consecuencias de lo que nuestros padres hicieron. Y dice el Señor, ya no quiero que digan ese refrán, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Y el Señor les dice en el verso número 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y aquí está, hermanos, la declaración del Señor en contra, hermanos, de esta enseñanza de pecados, de maldiciones generacionales o pecados generacionales. El Señor dice, el alma que pecare, ¿qué, hermanos? Esa morirá. Nadie va a pagar por el pecado de otra persona, sino cada quien va a morir por su pecado. Y el Señor, hermanos, está llamando la atención al pueblo de Israel para que ya deje de decir ese refrán. ¿Y por qué lo hacían, hermanos? Lo hacían los hijos para justificarse. Ellos culpaban a sus padres de lo que les estaba sucediendo. Pero la realidad, hermanos, era que ellos mismos estaban cometiendo el mismo pecado de sus padres. Y dice Dios, ya no digan este refrán. Y fíjense, este capítulo 18, los siguientes versos del 1 al 18, del 1 al 17, nos muestra a un padre, a un hijo y a un nieto. Un padre, un hijo y un nieto. Y de esta manera el Señor da la enseñanza. Y fíjense, quiero que la veamos, por favor. Veamos primeramente al padre. El padre, hermanos, en este texto está en el versículo 5. Si ves su Biblia, por favor, en el versículo 5. Allí está el padre. Y vamos a ver cómo era el padre que muestra aquí, hermanos, el Señor, para darles una enseñanza a los israelitas que decían este refrán. Y también, hermanos, a nosotros. Dice el versículo 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Aquí está hablando de un hombre que ama a Dios. Está hablando de un hombre, hermanos, que guarda sus mandamientos. Está hablando, hermanos, acerca de un hombre que tiene temor de Dios. Y dice que este hombre, como teme a Dios, este hombre guarda su palabra, hace lo que el Señor le ordena. Y a la luz, hermanos, del Antiguo Testamento, aquí, hermanos, el texto nos está hablando acerca de la ley de Moisés. Porque era la ley que estaba, hermanos, vigente en ese tiempo. Y empieza a hablar, si usted puede ver, hermanos, del versículo número 6 hasta el versículo número 9. Cómo este hombre, hermanos, guardó la ley, hermanos, y fue obediente a Dios. Ese hombre, hermanos, fue un hombre justo.
amó al Señor. Y dice el Señor acerca de este hombre en el versículo número 9. Dice la palabra de Dios, la última parte. Este es justo y este vivirá, dice Jehová el Señor. Aquí, hermanos, estamos viendo a un hombre, hermanos, que fue obediente a Dios, un hombre que le sirvió. ¿Y cuántos hombres, hermanos, han sido como él? Usted, yo creo que tiene en su mente hombres que sirvieron a Dios, que ya no están con nosotros, pero que fueron fieles, que amaron al Señor. A mí me da mucho gusto recordar a hombres, hermanos, que hasta el fin de sus días, ellos, hermanos, sintieron amor hacia el Señor. En una ocasión, un hombre que amó al Señor, él estaba muy enfermo, ya no podía recordar muchas cosas y estaba en cama. Y se le preguntaba, ¿quién vive? Y él decía, Cristo vive. Hombres, hermanos, que se fueron sin un centavo, hermanos, al sepulcro, que no amasaron fortunas. Hombres donde usted abre su cartera y su cartera está vacía, que no se quedaron con propiedades. Mas sin embargo, hermanos, hombres que fueron fieles a la palabra, hombres que amaron a Dios con todo su corazón, que a pesar de la enfermedad, ellos como quiera amaban y glorificaban al Señor. ¿Cuántos de esos hombres, hermanos, existen hoy? Hermanos, el Señor nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, a buscarlo con todas nuestras fuerzas. El Señor busca hombres fieles y mujeres fieles. Lamentablemente, hay hombres que les atrae más la riqueza. Y aún dentro, hermanos, de la misma fe, donde ya el evangelio no es tan importante, donde ya la palabra no es tan importante, donde lo importante es la asistencia para que haya más diezmo, para que haya más entradas, para favorecerme personalmente. Pero ¿cuántos hombres hay que de todo corazón y sinceramente buscan al Señor y apacientan la grey por amor al Señor, donde no hay interés económico, donde no hay interés personal? Y nosotros sabemos que nuestra justicia es Cristo y que los frutos de santificación, donde nos acercamos a Dios, también es obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y aquí está un hombre, hermanos, que teme a Dios y busca hacer su voluntad. Pero veamos al Hijo. Veamos al Hijo. Y esto es una realidad, hermanos. Porque si una persona, si un padre es fiel al Señor, eso no garantiza que el Hijo lo sea. Si una persona, un padre ama a Dios, eso no garantiza que sus hijos también lo sean. Por
debemos hablarles a nuestros hijos. Debemos pedirle a Dios que Dios toque sus corazones, porque el sernos, el nosotros amar a Dios, el usted amar a Dios, no garantiza que también sus hijos lo amen. Y aquí está hablando, hermanos, ya no del padre, ahora está hablando del hijo de este padre. Dice la palabra, versículo 10. Mas si este hombre fiel, versículo 10, mas si este hombre que amó a Dios, este hombre que tuvo temor del Señor, dice el verso 10, engendrare a un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga algunas cosas de estas. Hermanos, esto es una realidad. Esto es una realidad, hermanos, y no crucemos nuestras manos, nuestros brazos, diciendo que porque nosotros estamos dentro del Señor, que también nuestros hijos lo van a estar. No, hermanos. Una vez escuché a un pastor que decía que porque los hermanos ya están en la iglesia, ya están dentro de la iglesia, que debemos estar confiados porque nuestros hijos ya están seguros. No, hermanos. No, hermanos. Nuestros hijos no están seguros porque nosotros estemos dentro de la iglesia. Nosotros debemos pedirle a Dios para que el Señor toque sus corazones, para que el Señor los cambie. Y aquí está el ejemplo claro que Dios da a Ezequiel. Un hombre fiel, un hombre que amó a Dios, ahora tiene un hijo ladrón, un hijo que no le importa obedecer al Señor, un hijo que es desobediente no solamente a los padres, sino a la voluntad de Dios. Y jóvenes, hijos, no nos confiemos que porque nuestros padres son hombres que aman a Dios, que nosotros vamos a tener o vamos a recibir esa bendición que Dios les dé a ellos. No. El alma que pecare, ¿qué, hermanos? Esa morirá. Pero el alma, hermanos, que fuere justa delante de Dios, esa también recibirá su pago delante de Dios. Tenemos padres que amaron a Dios. Ellos, hermanos, ya tienen su recompensa. Ellos, hermanos, murieron creyendo en el Señor. Pero eso no me garantiza a mí nada. Aquí está hablando, hermanos, ahora acerca de un hijo ladrón, derramador de sangre. Hace 3 semanas estábamos hablando acerca de un pastor que fue un hombre que amó a Dios, pero tuvo un hijo muy tremendo. Este hijo hacía cosas bárbaras, hermanos, tremendas. Tenía actividades ilícitas. Y su padre, me dice la hermana con quien yo estaba hablando, dice que su padre le pegaba. Y el hijo le decía: papá, pégame para que descanses. Pégame. Y decía esta hermana, detenía al hermano y le decía: ya no le pegue, hermano. Ya no le pegue. Y este hijo murió.
para un padre, hermanos, para un padre cristiano, es tener a un hijo que no ame a Dios. Un hijo que no tenga temor de Dios. Es lo más triste de un padre cristiano. Y es un dolor muy grande, que es el que se lleva. Y debemos pedirle a Dios, hermanos, para que Dios toque el corazón de todos nuestros hijos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Que nosotros podamos ser buen ejemplo. Pero que Dios sea el que toque sus corazones. Y dice que este hijo rebelde, este hijo que no amó a Dios, ¿cuál fue la sentencia del Señor, hermanos? ¿Cuál fue la sentencia que el Señor le dice en el verso 13? En el verso 13 dice así, hermanos. Dice la palabra de Dios. La última parte. ¿Vivirá este? ¿Vivirá este hijo rebelde? Y la sentencia es: no vivirá. No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Vemos aquí, hermanos, que lo que hizo el padre de bueno no le benefició en nada a este hijo rebelde, sino que el hijo rebelde, hermanos, moriría por su pecado. Pero ahora el nieto, hermanos, el nieto tuvo un abuelo que amó al Señor. El nieto tuvo un padre rebelde. Y ahora el Señor nos habla acerca de este nieto en el versículo 14, hermanos. En el versículo 14. Y dice así la palabra de Dios acerca del nieto. Dice el verso 14: pero si éste engendrare hijo, fíjese, hermano, qué bonito, el cual viere los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Un hijo, hermanos, que tuvo un abuelo que amó a Dios, tuvo un padre rebelde, un padre, hermanos, que desobedeció a Dios. Pero este nieto dice: bueno, yo no quiero ser como mi padre. Mi padre fue un grosero, mi padre no amó al Señor. Yo quiero amar al Señor, como Josías. Yo quiero hacer lo que el Señor me indique. Fíjense, hermanos, qué bonito, para todos hay oportunidad. Algunos, hermanos, se podrían quejar diciendo: bueno, hermanos, es que mis padres no fueron creyentes. Es que mi padre fue un alcohólico, mi padre, hermano, fue un hombre, hermanos, que desenfrenado en la vida. Hermano, pues aún para ti hay oportunidad. Dice que este nieto, hermanos, no quiso ser como su padre, sino que dijo: yo quiero amar a Dios. Yo quiero acercarme al Señor. Yo quiero hacer su voluntad. Y el Señor dice, hermanos, acerca de este nieto, dice la última parte: este no morirá por la maldad de su padre. Qué tremendo, hermanos. Aquí, hermanos, el Señor da un golpe certero a esta enseñanza, hermanos, de la maldición generacional. Una enseñanza no bíblica. Si alguno le dice a usted: hermano, quiero que venga, usted tiene muchos problemas, yo creo que es un pecado generacional, un pecado que cometieron sus abuelos, sus padres, vamos a liberarlo, hermanos, eso es mentira. Eso es mentira, hermanos. Y ahorita esta enseñanza se está promoviendo, hermanos, entre las iglesias, y está también, hermanos, entrando en cierta forma a la iglesia a la cual estamos, y debemos tener cuidado. Esto no es bíblico. Aquí lo dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Aquí lo dice el Señor. Dice el Señor aquí, hermanos: he aquí,
Dice aquí el Señor, hermanos, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor. Hermanos, jóvenes, ahorita que están escuchando, dejen que la palabra de Dios les hable. El Señor nos llama a cada uno responsables. Cada uno de nosotros estamos escuchando la palabra. Y aquí vemos a 3 personas que respondieron de diferente forma. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que el nieto iba a vivir. Aunque su padre fue un padre, hermanos, rebelde. Y mire, hermano, quiero que leamos del 18 al 20, porque es importante esta parte, hermanos. Fíjese lo que dice. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y dice el versículo 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Y el Señor responde, porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, hermanos, dice el Señor, esa morirá. El Hijo, hermanos, dice el Señor, aquellos que anuncian, que predican esta enseñanza, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso lo dice, ¿quién, hermanos? El Señor. El Señor lo dice, ¿verdad? Y debemos, hermanos, nosotros tener, hermanos, cuidado acerca de esta enseñanza. Con eso voy a terminar, hermanos. Con esto voy a concluir. Ahora, ¿cómo podemos ver esto a la luz del Evangelio? ¿Cómo podemos ver este capítulo 18 de Ezequiel a la luz del Evangelio? Y solamente quiero que veamos 2 versos, y con esto voy a concluir. Hechos capítulo 2, verso 37. Hechos 2, verso 37. Y esto, hermanos, vamos a verlo ahora a la luz del Evangelio. Hechos 2, verso 37. Pedro estaba predicando, hermanos. Estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, hermanos, les estaba hablando, hermanos, aquí a los israelitas. En la mañana hablábamos, ¿verdad, hermanos? De cómo hay personas que creen que hay un pacto para los judíos como hay un pacto para los cristianos, y que Dios va a salvar a los judíos por ser descendientes de Abraham, y que Dios va a salvar a los cristianos por ser creyentes en Cristo. Pero eso es mentira. Solamente hay un pacto, y ese pacto es a través de Cristo. Amén, hermanos. A través del Señor. A través del Señor. Aún el judío y el griego también tienen que aceptar al Señor. Y mire, ¿cómo podemos ver esto a la luz del Evangelio? Todos los que estamos aquí. Aquí hay padres, hay madres, hay hijos. Y a cada uno el Señor nos habla. A cada uno de nosotros el Señor nos está llamando. Tal vez, joven, tú no eres muy grande. Tal vez tu papá te trajo y estás aquí sentado. Pero fíjate, joven o adolescente, Dios te está hablando a ti. Dios ya le habló a tu padre. Y tu padre, él ya, hermanos, el Señor lo perdonó y lo justificó.
Señor te está hablando a ti, joven o adolescente. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Y mire, termino con esto. Dice aquí la palabra de Dios, el verso 37, al oír esto, dice que se compungieron de corazón. Dios tocó sus corazones. Hoy, hermanos, me da mucho gusto decirles que en este año vamos a celebrar un bautismo, y me da mucho gusto anunciarles, y el hermano que se va a bautizar, hemos estado teniendo pláticas y me dice el hermano, el Señor, hermanos, me está hablando a mi corazón. Y me da mucho gusto que el Señor, hermanos, esté llamando. Y todos los que estamos aquí, el Señor nos está llamando. Nos está llamando. Todos los que estamos aquí, aún aunque estés visitando, el Señor te está llamando. Aún aunque tus padres no sean cristianos, el Señor te está llamando. Aunque tus padres hayan sido rebeldes a Dios, el Señor te está llamando. Aún aunque tú seas rebelde y ahora estás buscando al Señor, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que ellos preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice Pedro, hermanos, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para perdón de pecados. Fíjate, hermano, dice, bautícese cada uno. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el regalo o el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, o sea, los que están ahí reunidos, es la promesa. Y para vuestros hijos, y mire, hermano, y para todos los que están lejos, nosotros, hermanos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, hemos estudiado hoy en la mañana que nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Y esto es un privilegio muy grande, hermanos. Que Dios nos haya escogido, que Dios nos haya llamado, que el Señor haya perdonado nuestros pecados a través de Cristo. Y yo quiero preguntarte a ti, que estás escuchando la palabra y que todavía no has hecho este convenio, este compromiso con el Señor. El Señor te está llamando. Tal vez tú tengas un padre, una madre que ama al Señor, pero eso no es suficiente, hermano. Eso no es suficiente. De que nuestros padres amen al Señor, no es suficiente. Es necesario que tú también te acerques. Es necesario que tú también te arrepientas de tus pecados, que tú vengas al Señor y el Señor perdone todas tus faltas y el Señor te dé como regalo su Espíritu Santo. Hermano, Dios bendiga su palabra. Amén. Y Dios permita que todos los que estamos aquí, hermanos, el evangelio que se está predicando no sea en vano para nadie, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.